Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo. Sé que a lo mejor os doy la bienvenida en el vídeo del silencio de un hombre, del Samurai de Alain Delon, pero bueno, no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de daros la bienvenida casi a esta, a este mes de mayo. No, bueno, este es el último de abril. Es que ya no sé ni cuándo estamos. Sí, lo vais a recibir porque este es el último de abril. Vale, es verdad, nos queda todavía todo mayo y no sé si todo junio, pero casi todo junio. Entonces, bueno, vamos a terminar el mes de abril de una manera muy interesante y lo vamos a hacer yéndonos a una de mis etapas favoritas de la historia del cine. Los que me conocéis y habéis seguido todo lo que os he estado contando a lo largo de estos años, pues seguramente habréis dado con el momento que yo prefiero de todos los, quizás instantes de vanguardia o instantes de ruptura o de reflexión que ha tenido el cine a lo largo de los años. Antes de meterme en faena, voy un poco a generar quizás el contexto necesario para la película de hoy, que es Easy Rider de Dennis Hopper del año 1969. Nos quedamos un poco en la parte como hecho fundamental, la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por lo menos en el continente europeo. Ya sabéis que en el Pacífico siguió durante varios años con diversos conflictos en Japón, en Corea, etcétera, en los cuales en todos ellos se vio inmiscuido de una forma u otra el ejército de los Estados Unidos. No obstante, a lo largo de todas estas clases anteriores hemos pasado pues nos hemos detenido en Francia, por ejemplo, a estudiar a Max Ophuls, ese cine de después de la guerra y antes de la Nouvelle Vague. Hemos llegado hasta Japón, donde hemos estudiado a través de Buenos Días de Yasujiro Ozu, pues toda la parte que nos afecta desde el punto de vista de la llegada del color, de la llegada de la televisión y a través de una comedia de las más importantes y recordadas de su director. Hemos pasado por Italia a estudiar el neorrealismo italiano a través del Techo de Vittorio De Sica. Hemos analizado también la influencia de la televisión en el espectáculo en El Animador, película del Reino Unido, de Inglaterra, protagonizada por Laurence Olivier en 1960 y dirigida por Tony Richardson, perteneciente al Free Cinema inglés, que es un movimiento también de los más importantes e interesantes y a la par olvidados de la historia del cine. Hemos estado en España viendo Nueve cartas a Berta y la última semana volvimos a Francia porque ya sabemos que los franceses son muy de darse cuenta de que los géneros no están establecidos y que siempre pueden encontrar alguna manera de reescalarlos o de alguna manera pueden encontrar maneras de reinventarlos y maneras de encontrarse por diversos recovecos para, en este caso el cine negro, darle una vuelta y contar aparentemente la misma historia, pero con una puesta en escena y con una intención claramente diferente. Es el caso del Silencio de un hombre, de Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Para esta clase de hoy me quiero remontar al año pasado. Al año pasado porque en directo desde Fuentes de León, ¿no? Desde ese maravilloso pueblo de la provincia de Extremadura, del cual no tengo nada más que decir, todos estábamos pues metidos en casa, todos estábamos cada uno en una pequeña islita, ¿no? En la cual nos veíamos y no teníamos las cañas, no teníamos el sentimiento del tú a tú, no teníamos lo que tenemos ahora, por ejemplo, este año, de una manera un poco distinta, pero bueno, lo que de alguna manera pues he intentado recuperar este año, sino que estábamos cada uno en sus sitios, separados, cada uno en su isla, y estudiamos una película que nos venía al pelo para este sentido. No sé si recordáis Mesas Separadas, una película de Delberman del año 1955, con la que además de estudiar los distintos tipos de soledades que se daban en esa película, las dos escuelas interpretativas, la británica y la norteamericana, y de alguna manera también, pues esos personajes secundarios, esa Deborah Kerr, ese David Niven, ese Burt Lancaster, esa Rita Hayworth y esa Thelma Ritter, que de alguna manera son los verdaderos artífices de una de las películas más interesantes y más celebradas de este Cineforum en estos 8 años que llevamos, que ya son pocos. Entonces, en aquella película ya empezamos, por lo menos en su gestación, ya empezamos a intentar saber qué es lo que pasaba con la llegada de la televisión a los hogares norteamericanos. Vimos hace unas semanas todo lo que es bueno, el hecho de que en Reino Unido, en Inglaterra, se multiplicaron por 40
creo recordar que era por 40, el número de televisiones que había en los hogares británicos. En Estados Unidos pasó más o menos lo mismo, la incorporación de la televisión a la vida de los norteamericanos fue gradual y de alguna manera esto sí que se ha estudiado porque evidentemente es una generación, la de la televisión en Estados Unidos, que ya demanda otro tipo de contenidos. Los expertos de alguna manera se han puesto de acuerdo en que esta etapa de la televisión empieza a mediados de los 50, de influencia de la televisión y caída progresiva del cine, de la influencia del cine, empieza a mediados de los 50, alrededor del 55, y termina en 1967, es decir, le han puesto un nombre y le han puesto un apellido. Le han puesto el nombre de la irrupción de la televisión y le han puesto el apellido del estreno de Bonnie and Clyde de Arthur Penn en 1967, la película protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty. Bueno, y Gene Hackman y mucha gente más. De alguna manera, todo lo que empieza a partir del 67 lo llaman Nuevo Hollywood, ¿no? Que es esta era de nuevo en la que ya los productores no pintan aparentemente nada, sino que realmente el poder de la producción lo tienen los actores y sobre todo los directores. A pesar de que los expertos o algunos de los expertos se hayan puesto de acuerdo en que todo esto, el Nuevo Hollywood, empieza en 1967, yo voy a ir contra ellos. Porque para mí el Nuevo Hollywood, los rastros de Nuevo Hollywood comienzan en el momento en el que dos actores, que son Burt Lancaster y Kirk Douglas, deciden fundar sendas productoras. Una es Lancaster Hill, o Hill Lancaster, y la otra es Brina, en homenaje a la madre. Decidieron separarse de los estudios y tener ellos algo que ver en la producción de las películas que ellos mismos querían producir. Así, por ejemplo, Burt Lancaster produjo Mesas Separadas o El temible burlón de Richard Fleischer, y Kirk Douglas pudo producir Espartaco, Senderos de Gloria o Los Vikingos, también de Fleischer, de Stanley Kubrick y de Stanley Kubrick también, respectivamente. Entonces, esta manera de entender el cine, no desde un punto de vista industrial, no desde el punto de vista de los grandes productores, de estos que vimos hace ya bastantes meses, cuando vimos los comienzos del expresionismo, ¿no? Que eran, cuando vimos a Ernst Lubitsch, y que, aprovechando que fue jefe de la Paramount, estudiamos a Irving Thalberg, estudiamos a Jack Warner, estudiamos a Darryl Zanuck, y de alguna manera toda esa era de los grandes productores ha desaparecido. Nosotros nos encontramos con el Nuevo Hollywood, que es el momento en el que los directores empiezan a tomar el mando. En esta generación, está incluida la famosa generación de los barbudos, ¿no? Que son los Spielberg, Lucas, De Palma o Coppola, ¿no? Que son los directores que de alguna manera abanderaron este cambio de narrativas en Hollywood. De alguna manera todo esto viene, de hecho, a que esta generación, que ya es la que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial, ya que la que de alguna manera nace en el 45, nace en el 50 y en esta edad ya tiene pues entre 16, 17, 20 años, incluso alguno, y llegamos a los 70, por eso os digo que si nacen en el 45 ya tienen 25 años en 1970, y digamos que ya empiezan a demandar otro tipo de contenidos. Ellos no han vivido la guerra, ellos salen directamente ya, si naces en el 45 y en el 55 empieza a explotar la televisión, ya llegan directamente a ver los contenidos que se producen en el salón de su casa, es decir, las series de El Virginiano, todas estas Bonanza y todas estas series que son historia de la televisión y que de alguna manera han servido para darle la vuelta a todo lo que son las historias y las tramas que se pretendían contar en esta época. Yo le pongo una fecha de muerte a lo que es yo y alguna gente más, algunos locos más, le ponemos una fecha de defunción, digamos, a este sistema de estudios de Hollywood, que es 1963, que es el momento en el que se estrena La Cleopatra de Joseph Mankiewicz, la de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Es el momento, y Rex Harrison, es el momento en el que una película que está presupuestada en 30 millones de dólares no recauda ni siquiera 3. Con lo cual, el fracaso estrepitoso de esta película y todo lo que costó ponerla en marcha, de alguna manera termina por ser la primera catástrofe a nivel industrial de un Hollywood que ya empezaba a dar síntomas de agotamiento. La segunda parte de todo ello, que eso os lo contaré si queréis en clase, llegará en 1980 con La Puerta del Cielo de Michael Cimino. De todas maneras, si no os acordáis de todo esto, aunque lo hemos hablado en alguna clase,
Si queréis lo hablamos y os lo recuerdo todo y os hago un mapita para que a través de diversas películas podáis recordar esta época. Y de alguna manera es una época mucho más accesible porque es verdad que el cine norteamericano siempre ha sido bastante más accesible para nosotros, ya que, por qué no decirlo, nos lo han metido en las carteleras casi a matacaballo. Entonces, estos cineastas que en los 60 empiezan a acudir a las escuelas de cine, empiezan a ver el cine que llega de Europa, empiezan a empaparse de estas nuevas formas de crear lenguaje cinematográfico en el contexto del sistema, del estar fuera del sistema de los estudios y basándose en lo que ya habían hecho, porque era posible, Burt Lancaster y Kirk Douglas, es decir, fundar ellos mismos productoras con las cuales luego venderle esas películas que ya estaban hechas a las distribuidoras, que aquí sí que entran en juego las mayors, y de alguna manera empezar una nueva maquinaria y una nueva manera de hacer cine. Esta generación, estos 20 añeros, serán los que de alguna manera se enfrenten a esta nueva época. Casi como pasa últimamente, bueno, estas películas ya están programadas desde septiembre, que empecé a hacer el curso, la programación del curso para ir siguiéndola de manera lineal. Y de alguna manera para esta película hubo un empate a 2. Os quería poner, porque me parece relevante la época en la que está hecha, una película que hoy es, la verdad es que yo la vi hace bastante tiempo y no me había fijado en la cantidad de barbaridades que se sueltan en la película sin apenas sin apenas anestesia, es decir, no vas preparado para ello. Y es una película que dirigió en 1971 Mike Nichols, que se llama Conocimiento Carnal. La tenéis en Filmin también. Está protagonizada por Jack Nicholson, por el cantante melenudo de Simon and Garfunkel, Arthur Garfunkel. Si acaso pues, necesitáis alguna referencia más, os he dado la del grupo. Y Candice Bergen, y me parece, no recuerdo el nombre de la otra actriz, que incluso Anne Margaret creo que era, que incluso yo creo recordar que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria, o por lo menos estuvo nominada. Y es una película que hoy resulta tremendamente machista, misógina, y es de esto que se puede decir que es hija de su tiempo, ¿no? Y de alguna manera también nos ayuda a identificar al hecho de que Jack Nicholson es el hombre que nos va a ir avanzando todos los estados en los que va a entrar este nuevo Hollywood, ¿no? Nos quitamos del Padrino, nos quitamos de Tiburón, nos quitamos de la Guerra de las Galaxias, que también está incluida en este sistema, y nos fijamos en el cine de autor, el de Hal Ashby, el de Mike Nichols, por ejemplo, el de Dennis Hopper, que vamos a ver hoy, y de alguna manera esto es donde tenemos que hacer bastante hincapié. Este es el cine que realmente dio forma a los Estados Unidos desde el punto de vista a Cimino, por ejemplo, también, que tuvo muchísimo éxito y luego se cargó él mismo, fue el que dinamitó el sistema. Y de alguna manera este cine es el que va a ir siguiendo los intereses de esta nueva generación que en Estados Unidos es la que capitaliza de alguna manera las salas y que de alguna manera son los que extraen muchas razones por las cuales el futuro del cine es un presente manifiesto, ¿no? Que es lo que se pretendía hacer en aquella época. Entonces la cosa estaba entre Easy Rider y Conocimiento Carnal. Es muy interesante Conocimiento Carnal porque aparte de hace un par de años o 3 ya vimos Quién teme a Virginia Woolf con Elizabeth Taylor y Richard Burton de nuevo. Y es un director que a mí me fascina y me encanta desde prácticamente su segunda película, que fue El Graduado. Y también es una película que quise poner, lo que pasa es que El Graduado es más sencilla, más fácil de que la hayáis visto bastante más veces y de que podáis llegar a análisis mucho más certeros. Y entre Conocimiento Carnal e Easy Rider, pues la verdad es que estuve ahí y finalmente me he decidido por esta película. Hoy, a ver, os tengo que ser sincero, no es una película que yo cuente entre mis favoritas, no es una película de las que más me gusten de la historia del cine, sin embargo, la dimensión histórica que tiene esta película es lo suficientemente notable e importante como para que hoy, en este punto del curso en el que estamos, la veamos e intentemos analizar qué es lo que pasa en esta película. Y aparte también preguntarnos de dónde narices sale un tipo como Dennis Hopper para realizar la que hoy día es considerada como la producción más influyente de la película más influyente del cine norteamericano contemporáneo, ¿no? Una peli sobre unos moteros, sobre drogas y con música Steppenwolf, aquel tema del Born to Be Wild, que de alguna manera, aparte de inaugurar los créditos, dio paso a una nueva época que ha sido retratada 1000 veces. Hoy vamos a ver justo el motivo, el epicentro
del terremoto que se originó con esta película. Si hacemos contexto sobre su director, Dennis Hopper es un actor precoz. Empezó muy joven, él trabajó con James Dean en Gigante y Rebelde sin causa. Algo se le pegó de su rebeldía y quizás uno de los actos, bueno, de los acontecimientos que más le marcaron fue precisamente la muerte de James Dean. Era uno de sus modelos a seguir y de alguna manera la ausencia de Dean provocó que él se empezara a comportar de maneras un poco rebeldes en todas las películas, en todas las producciones en las que trabajaba. Sonadas fueron sus broncas con Henry Hathaway, que es un director importantísimo, en una de las películas que hizo después de, no recuerdo el nombre ahora mismo, no sé qué, de Killing in Texas, algo, o For, no me acuerdo, Low in Texas, algo así, era la película, y salieron prácticamente a golpes. Y Dennis Hopper empezó a, digamos, separarse progresivamente del cine, ya desde muy joven, porque ya dio muchos problemas a los directores y a los productores, y empezó a fijarse en la fotografía, ¿no? De hecho, Coppola en Apocalypse Now le da el papel del fotógrafo, que está loco perdido en la jungla donde está el coronel Kurtz, donde está Marlon Brando, y en homenaje precisamente a la manera de entrar en la industria que tuvo Dennis Hopper. Entonces, desde los 19 años, como os decía, es una personalidad problemática pero bien conocida en los círculos de Hollywood. Su trabajo como fotógrafo le lleva incluso a diseñar algunas portadas de discos, de grandes discos de la época, como es el caso de pues, alguno que tenemos muy accesible, el River Deep Mountain High de Ike and Tina Turner. La portada de ese disco es de Dennis Hopper. Y esto sucede 10 años después, ¿no? De esos primeros encontronazos que tiene con Henry Hathaway. Él entra a estudiar en el Actor Studio de Lee Strasberg, da el salto a la televisión y de ahí empieza a, bueno, pues tener otra vez contacto con el cine y de nuevo, pues mal que le pese, vuelve a trabajar con Henry Hathaway. ¿Por qué? Porque John Wayne le apadrina y de alguna manera le dice que este chaval tiene futuro, es un tío al que hay que tener en cuenta y olvídate de las cosas del pasado porque nuestro nuevo Dennis es alguien completamente renovado. Entonces es el momento de que Dennis Hopper participe en Los cuatro hijos de Katie Elder, de Henry Hathaway, y en Valor de Ley, que a la postre también será el único Oscar al mejor actor que gana John Wayne, y creo recordar que fue también su última película de 1969. Easy Rider es la película que Dennis Hopper dirige gracias a lo que consigue ganar en estos trabajos que hace como actor secundario, pidiendo dinero también a algunos familiares y de alguna manera su trabajo como fotógrafo. Y es una película que cuenta también con un mantra que le ha ido persiguiendo durante todas estas décadas, que es la película que sirve de paradigma de la contracultura, que es algo en lo que se puede estudiar y que se puede seguir a través de Allen Ginsberg y Jack Kerouac y toda esta generación que en la literatura de alguna manera también dieron forma a todo lo que es esta parte del arte que se separó, digamos, de todo lo que fue esas maneras canónicas de practicar el arte hasta los años 60. A mí me gustaría que vierais Easy Rider no solamente como espectadores cinéfilos que sois, que lo sois bastante, sino como pues, historiadores del cine, ¿no? Me gustaría que rastrearais todo lo que fuera posible de esta película desde el punto de vista incluso del protagonista. Dennis Hopper no es tonto y coge a Peter Fonda, que es el hijo de Henry Fonda, para protagonizar la película. ¿Quién es Henry Fonda? ¿Por qué esto supuso también un choque? ¿Qué es lo que significa que el hijo de Henry Fonda abandere la contracultura, se abrace a lo que es lo distinto en la industria del cine? ¿Y cómo va llevando la película Dennis Hopper hasta pues, las intervenciones, por ejemplo, también de Jack Nicholson, que sale en esta película y que de alguna manera, acompañados de esa banda sonora, se convierte en una película distinta, en una película que no tiene nada que ver con lo que se había hecho antes y que inaugura una manera de hacer cine. Os voy a dar un dato que es muy relevante y me parece interesante. Es una película que tiene un presupuesto de $400.000. Recauda en su circuito de estrenos 60 millones. Es la película, creo que aún hoy sigue siendo una de las películas independientes más taquilleras de la historia del cine. Con un presupuesto de $400.000 seas capaz de llegar a tantísima gente como para recaudar 60 millones en 1969, es porque algo hay detrás.
es porque hay gente que se vio identificada con esto y es porque de alguna manera la historia que cuenta Dennis Hopper y que escribe Terry Southern, que era el escritor de, entre otras, Teléfono Rojo, por ejemplo, de Kubrick, la novela original, y el guión también de Peter Fonda, pues de alguna manera aquí dieron con la clave, con la piedra de toque de una nueva sociedad y de una nueva manera de entender todo lo que venía en Estados Unidos. Ya os digo, todo este mapa intentaremos trazarlo la semana que viene y espero, de verdad, que la película la veáis con los ojos de quien se enfrenta a la historia del cine y a la historia de un terremoto que sacudió Hollywood como pocas veces ha pasado en la historia del cine en Estados Unidos. Espero que os guste. Entiendo que la habéis visto todos, porque esto es una película bastante fácil de haber visto. Si no, enfrentaos a ella por primera vez porque es un ejercicio curioso. Parece una película muda, de repente hay muy poco diálogo, pero todo está en la fuerza de las imágenes y en la inteligencia de Dennis Hopper, que además también sale en la película haciendo un papel, bueno, es el compañero de Peter Fonda y que es un personaje absolutamente extraño, muy Dennis Hopper y que complementa a la perfección todo lo que hace bueno, el pobre Peter Fonda, que al fin y al cabo no es uno de los mejores actores de la historia y tuvo la sombra de su padre y de su hermana acechándole siempre. Y de alguna manera es una película interesantísima de contemplar. Fijaos en qué representa cada uno. Cuando aparece Jack Nicholson, la película se oscurece todavía más porque de alguna manera representa cierto estamento de la sociedad americana que está en riesgo de... Ya os estoy dando demasiadas claves que bueno, igual os pueden ayudar un poco también a identificar diversos paradigmas dentro de esta propia película. Así que nada, nos vemos la semana que viene, disfrutad de la película y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, escribidme y la resolvemos sin problema o lo comentamos todo en la reunión del próximo viernes. Buena semana.